De este coloquio internacional, Historia de la Iglesia en el Perú, nuevas claves, diversas perspectivas. Esta mesa lleva por título Cofradías, Devociones y Salvación en el Mundo Colonial. Mi nombre es Piero y tendré el gusto de acompañarlos como moderador en esta ocasión. Esta tarde nos acompañan como ponentes las doctoras Isabel Yaya Mackenzie y la doctora Lucía Querejazo Escobari, así como los doctores Miguel Valerio y Carlos Picone. Antes de iniciar con las ponencias, voy a hacer una breve presentación de cada uno de los ponentes. Inicio con el doctor Miguel Valerio. Él es profesor asociado de español y portugués en la Universidad de Maryland. Obtuvo su doctorado en estudios coloniales latinoamericanos en la Universidad Estatal de Ohio. Es investigador de la diáspora africana en el mundo ibérico y sus estudios se han enfocado en las cofradías laicas católicas de población negra y en las prácticas festivas afrocriollas en la América Latina colonial, en particular en México y Brasil. Es autor de Sovereign Joy, Afro-Mexican Kings and Queens, así como de Mapping Diversity in Latin America, Race and Ethnicity from Colonial Times to the Present, y sus investigaciones han sido publicadas en reconocidas revistas académicas internacionales. Por su lado, Isabel Yaya Mackenzie recibió su doctorado en Historia de la Universidad of New South Wales, especializándose en Antropología Histórica. Es profesora de la Escuela de Altos Estudios en Ciencias Sociales, afiliada al Laboratorio de Antropología Social. Ha sido investigadora, además de la Durbanton Watts, la School of Advanced Studies en Londres y la John Carter Brown Library. En sus investigaciones aborda tanto las formas de legitimación y poder desde el periodo Inca hasta la caída del Imperio Español, como los espacios de autonomía y contestación dentro del Estado colonial. Asimismo, estudia la reproducción de instituciones sociales y saberes religiosos en el ámbito andino a partir de trabajos de campo etnográfico. El doctor Carlos Picone es teólogo e historiador, obtuvo su doctorado en Historia de la Iglesia en la Universidad de Londres. Sus intereses de investigación giran principalmente en torno a temas sociales, históricos y teológicos en la América Latina colonial y contemporánea. Durante la última década se ha desempeñado como profesor universitario. Actualmente es profesor del Departamento de Teología y el Departamento de Humanidades de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Finalmente, la doctora Lucía Querejazo Escobari es doctora en Historia por la Universidad de Buenos Aires y se especializa en las intersecciones entre religiosidad, arte y el espacio en los Andes coloniales. Su investigación ha contado con el apoyo de la Fundación del Banco Central de Bolivia y la Fundación Toma. Fue curadora y directora del Museo Nacional de Arte de La Paz, Bolivia, así como coautora y editora del catálogo de la exposición Dios y la Máquina, Serialidad y Singularidad en la Pintura Andina Colonial. Es además miembro de la Sociedad Boliviana de Historia y de la Asociación de Estudios Bolivianos. A continuación, vamos a dar inicio con las ponencias y les recordamos a los expositores que cuentan con 20 minutos para esta ponencia. El primero en exponer es el doctor Miguel Valerio. Adelante, doctor. Buenas tardes, es un placer. Bueno, estoy aquí virtualmente, me hubiese gustado estar presencialmente, pero no sé si le ha dicho el doctor Picone que no he podido ir, dadas unas obligaciones laborales aquí en esta universidad donde acabo de comenzar. Por eso ven detrás de mí estas cajas de libros que acabo de llegar. Y voy a hablar brevemente, superficialmente, sobre las cofradías negras de Lima. Mi enfoque ha sido más México y Brasil, entonces mi conocimiento de lo que es una cofradía sí es profundo. En el caso de Lima, yo iba a hacer investigación en el verano del 2020 y bueno, ya sabemos lo que pasó. De todas formas, conocerán ustedes la serie de Cusco, del Corpus Christi de Cusco. Esta serie fue comisionada, mandada a hacer y hecha por cofradías indígenas. Pero en este caso el papel del arte, de las cofradías y el arte, fue clave, y esto es algo que con las cofradías negras se ve en Brasil. Y una amiga mía acaba de publicar un libro sobre las cofradías negras en Lima y su posesiones artísticas
aunque lo que ella encontró fue un catálogo de lo que tenían, ya que estos objetos no sobrevivieron. Quizás también conozcan este otro cuadro, que es la procesión del o del Viernes Santo, Sábado Santo, creo, en Lima, siglo XVII. No tengo una imagen suficientemente para enfocarme detalladamente en parte de ella, pero aquí está toda la población limeña de la época representada en esas procesiones, inclusive las cofradías de todas las razas. Iba a traer y no incluir la imagen de la cofradía del Cristo de la Santa Muerte, que es la portada que usé en el libro que edité, que originó como una cofradía negra y se convirtió ya para el siglo XIX en una cofradía multiétnica que aún existe en Lima. Una cofradía, quizás perdonen si estoy repitiendo cosas que saben, es una sociedad laica. Las cofradías empiezan en el periodo medieval, en la Europa tardo-medieval. A mi vez reemplazan las colegias romanas, que eran sociedades funerarias, ya que tanto, sin importar la composición racial o etnocultural de la cofradía, uno de sus labores principales es el entierro de los miembros. Esto, como podrían imaginar, se hace más importante para las comunidades negras y indígenas de América, dada su precariedad sociopolítica. Son católicas, tienen que tener como frente un fin devocional, y las negras estaban dedicadas a la Virgen y a los santos, especialmente a los santos negros, San Benito de Palermo, San Antonio de Noto y en el caso de Perú, por supuesto, a Martín de Porres, pero sabemos que estos santos no fueron canonizados hasta el XIX, así en el periodo colonial, si hay Benedicto de Palermo, no hay tanto Martín de Porres. Aquí tenemos una falta ortográfica por la cual pido disculpa, pero las cofradías eran importantes socialmente porque eran sociedades de apoyo mutuo. Ya hablé de la cuestión de los entierros, el cuidado en la enfermedad, de los huérfanos, de los hijos de los miembros que quedaban huérfanos. Prestaban asistencia. Sabemos que en el Imperio Español las personas afroamericanas tenían recurso legal y ahí las cofradías prestaban asistencia para pagar el notario que tramitara el papel para presentar una petición ante un juzgado, y también prestaban asistencia para comprar la libertad, la automanumisión. Se regían por reglas, tenían sus propias reglas, cada cofradía tenía su propia constitución. Estas se parecen la una a la otra en los principios básicos de admisión y su labor caritativa y social y cultural, que es mi enfoque en el aspecto cultural. Y por ende es una entidad religiosa autónoma, en este sentido que una cofradía no existe en una parroquia o en un convento o en cualquier lugar de culto, está bajo el cuidado o sea, bajo la jurisdicción del obispo, pero no depende de este para su día a día. En su día a día es autónoma dentro de las normas de la diócesis y canónicas. No está teniendo una supervisión cotidiana de la diócesis ya aprobada. Esto se ve más, esta autonomía se ve más en Brasil, pero era el caso por ejemplo, que son estas entidades religiosas semiautónomas. Las cofradías negras que estaban en los conventos gozaban mucho más de esta autonomía, porque en los conventos, especialmente de monjes varones, estos monjes tenían su propia prioridad canónica que podían usar para proteger la cofradía de cualquier incursión de la diócesis
que son algunos casos que encontré en México. El archivo, en cuanto al archivo sobre las cofradías negras de Lima, están la mayoría en el archivo de la arquidiócesis, allí en la catedral, y la mayoría de los casos son pleitos entre las cofradías por diferentes razones. Uno de los pleitos muy famosos eran las dos cofradías que estaban en la catedral, se peleaban por cuál era la más antigua y se peleaban de quién era la capilla, si era de la antigua o si era de la del Rosario. Entonces, en el caso de Lima es un caso único porque en esta cuestión del archivo que existe, porque es uno de los pocos casos donde podemos ver los conflictos entre cofradías negras, mientras que los otros archivos no dan constancia de esos conflictos entre las mismas cofradías negras en el mismo templo o en la misma ciudad. Esta es una norma de una cofradía limeña, esta es la antigua, y aquí esta cofradía de la antigua es la Virgen de la Antigua, que es una virgen sevillana, y las cofradías limeñas y peruanas por lo general difieren de las otras del Imperio Español o portugués, en que siguieron más o menos el patrón sevillano, que en vez de tener una mesa ejecutiva de 12 miembros, como en el caso de las otras cofradías en México, negras en México o Brasil, tenían los 24, que siguiendo el patrón tanto de las cofradías sevillanas, que se basaba en el patrón de cómo se regía el Consejo de la ciudad de Sevilla. Este es el número de las cofradías negras que está más o menos documentado en el Imperio Iberoamericano de los siglos XV al XVIII. Una amiga mía insiste en que Perú había más y entonces ando buscando la evidencia. Las fuentes que he encontrado nos superan 22, pero vemos el número de Brasil es alto y el número de México es relativamente alto. Estos son números que por supuesto no son precisos. En el caso de las cofradías negras de Lima tenemos, aquí vemos las devociones que había y dónde estaban ubicadas. Los franciscanos, los dominicos y los mercedarios eran las órdenes religiosas que más albergaban cofradías. Es un caso tanto en México como en Perú, en lo que he visto, y ahí es cuando se valen de su prioridad canónica para protegerla de cualquier ataque, ya sea de una autoridad secular o de una autoridad eclesiástica. La devoción al rosario siempre está ligada a los dominicos, porque es la patrona de la orden de los dominicos y es lo que promovían. En el caso de Brasil, la mayoría de las cofradías estaban dedicadas a Nuestra Señora del Rosario. Aquí vemos más variedad devocional a la Virgen y vemos una de San Benito de Palermo en la iglesia de San Francisco y después otros santos, Benaventura, un santo franciscano, Santa Elena, que yo he encontrado un caso en Brasil también que la cofradía negra también tiene una devoción a Santa Elena. Esta de Santa Elena lleva una estrella porque fue fundada en varios lugares de varias formas hasta que llegó a la iglesia de la Merced, que es la iglesia del convento de los mercedarios. Mi amiga que escribió este libro y que acaba de publicar este libro, ella se enfocó más en la antigua y Justa y Rufina, que son las que se están peleando por la capilla y la imagen santa de la catedral. Y también son las santas Justa y Rufina con devoción en Sevilla y la Virgen. Y esta conexión con Sevilla puede ser obvia por la cuestión de que al principio de la trata se pasaba mucho por Sevilla con los esclavos. En mi investigación, el primer libro que yo escribí,
me concentré en la representación de una corte real, de los líderes de la cofradía apareciendo como, con su rey y reina, como lo dice un texto mexicano, y es algo también que he encontrado en Perú. Hay una denuncia ante el juzgado de la diócesis, donde en cierto punto dice, se retiraron y se regocijaron con su rey y su reina. Entonces también era una tradición que se dio en Perú. Ya Tamara Walker tiene un artículo ya a final del 18 y principio del 19 sobre esta práctica en el Perú, y ella da más evidencia de una intuición que yo tenía, que las mujeres desempeñaban un papel más importante de liderazgo en las cofradías, y Juve Martín tiene la teoría de que las mujeres negras tenían más libertad que los hombres negros porque eran cuerpos menos sospechosos, los cuerpos de las mujeres negras. Este es mi libro, y esto es lo que he venido a exponer brevemente. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Miguel. Le damos la palabra ahora al doctor Carlos Picone. Sí, le quedan 7 minutos. No, pero si tiene tiempo para quedarse hasta más tarde a esperar las preguntas, o si hacemos ahora. Al final de todas las ponencias, abrimos un espacio. Doctor Miguel, ¿tiene tiempo para poder quedarse al final de todas las ponencias para abrir espacio a preguntas del público? Sí, me quedo para escucharlas. Sí. Listo, muchas gracias. Entonces le damos la palabra al doctor Carlos Picone. No tengo. Perdón. Bueno, muchas gracias. Un honor compartir la mesa con estos queridos colegas, y gracias, Piero, por la excelente moderación. Gracias también a los asistentes físicos y virtuales. El título de la ponencia que propongo compartir hoy es Blanquear el cuerpo para salvar el alma. Imaginarios de pureza en Lima colonial. En esta comunicación examinaré la noción de blanqueamiento corporal dentro del imaginario católico de la Lima colonial, con especial atención a cómo los discursos religiosos contribuyeron a la construcción de jerarquías sociales e identidades espirituales. El análisis se centra en la figura de San Francisco Solano, quien, según testimonios recogidos en su proceso de canonización, habría dicho a un asistente de enfermería en su lecho de muerte que en el cielo habría de ser blanco y no negro. Esta afirmación condensa la promesa de la salvación espiritual, en la que la transformación del cuerpo se presenta como símbolo de elevación, tanto espiritual como social. El 14 de julio de 1610 quedaría grabado en la memoria colectiva de la Lima colonial. No se trataba, por lo demás, de un día cualquiera. Coincidía con la fiesta de San Buenaventura de Bañorregio, conocido en la historiografía franciscana como el segundo fundador de la Orden de los Hermanos Menores. Su figura se había consolidado por las reformas que promovió, por su celo en redactar la primera biografía oficial de San Francisco, por una erudición teológica que muchos equiparaban a la de Tomás de Aquino, y por su empeño en mantener la comunión dentro de una familia franciscana convulsionada entre fervor espiritual, intentos de disciplinamiento y tensiones rebeldes. Ese mismo día, décadas atrás, Fray Francisco Solano, un ferviente devoto de San Buenaventura, había profesado la regla y recibido las órdenes ministeriales, tanto de diácono como más adelante de sacerdote. Para Fray Lope de Navia, contemporáneo suyo y uno de los postuladores más entusiastas de su causa, aquella coincidencia no podía ser casual, sino un signo elocuente de la santidad de su vida. Aquella mañana de julio, mientras los frailes entonaban los salmos en honor al doctor Seráfico,
el tañido inesperado de una campana interrumpió el oficio divino y alertó a toda la ciudad. Se había corrido la voz de que Fray Francisco Solano había partido de este mundo, al que tantas veces había renunciado en sus placeres y en sus honores. De inmediato, una multitud se congregó frente al convento mayor de San Francisco. Todos querían comprobar si era cierta la noticia de la muerte de aquel hombre al que llamaban santo en vida. Uno de los primeros en testificar en el proceso diocesano, el soldado Juan Fernández, declaró: «Era un santo, y todo el pueblo que asistió a su entierro lo aclamó como santo». Cierro comillas. El fervor desbordaba las rejas del convento franciscano. Muchos buscaban acercarse al cuerpo para aspirar el perfume de santidad, que según se decía, brotaba de su cadáver. Algunos se lanzaban sobre su hábito raído para arrancar un jirón, o intentaban quedarse con un mechón de cabello o un trozo de uña. Lo que a simple vista podía parecer un sacrilegio, era entendido más bien como un gesto legítimo de devoción, el así llamado robo sagrado, como forma de fidelidad. Entre la multitud de hechos extraordinarios que se suscitaron después de la muerte de Solano, destaca el que las máximas autoridades, el virrey del Perú y el arzobispo de Lima, no tuviesen reparo alguno en romper el protocolo. Ambos se arrodillaron ante el cadáver del fraile, besaron sus restos y ayudaron a cargar el féretro en medio de una multitud que lo acompañó hasta la sepultura. La capilla funeraria pronto se convirtió en santuario de peregrinación. En su famoso memorial de 1639, Fray Buenaventura Salinas describiría que más que joyas o tesoros lo que allí se ofrecían eran vendas, muletas y lágrimas de los enfermos y afligidos que acudían confiados pidiendo su intercesión. En la misma noche del 14 de julio, el virrey mandó exhumar el cuerpo en secreto con el fin de que se pudiese realizar su vera effigies, es decir, la imagen auténtica, destinada a grabados y pinturas que, se suponía, inmortalizaría su figura. Los médicos que certificaron su muerte se declararon sorprendidos. Horas después del fallecimiento, su cuerpo seguía tibio, sus músculos flexibles y su sangre en movimiento. Más impactante aún fue lo que testimoniaron muchos testigos. Su piel, antes morena y poco agraciada, había adquirido otro color, más blanco que la nieve. El hedor de su enfermedad se disipó y en su celda se percibía un olor fragante y agradable. El Cabildo de Lima comunicó al rey Felipe III que había muerto un religioso de vida ejemplar y santa, pero, en realidad, más que una muerte, lo que se había iniciado era la nueva vida de Solano a través de la memoria colectiva y en la pluma de sus hagiógrafos, que lo, entre comillas, resucitarían una y otra vez en el marco de su largo proceso de canonización. Aunque su causa fue la primera en proponerse desde América, no sería, como sabemos, el primer santo canonizado. La primacía recaería en Rosa de Lima y la canonización de Solano demoraría más de un siglo. Ahora bien, la historia de Solano no puede comprenderse sin situarla en un escenario más amplio. En el Virreinato del Perú, el orden en el que se lograrían las potenciales canonizaciones era tomado con suma seriedad. Suponía, en muchos sentidos, una competencia simbólica entre órdenes religiosas y clero secular. Cada grupo aspiraba a tener un representante en los altares que inaugurara la era de la santidad americana. Los franciscanos fueron los primeros en mover ficha, promoviendo con entusiasmo, como hemos dicho, la causa de Solano. Los dominicos impulsaron las de Rosa de Lima, Martín de Porres, Juan Macías y Vicente Bernedo. Los mercedarios presentaron a Gonzalo Díaz de Amarante, los agustinos a Juan de Maldonado y los jesuitas iniciaron las causas de Alonso de Barzana, Juan Sebastián de la Parra y Diego Martínez. Tampoco el clero secular quiso ceder protagonismo y pronto promovió la canonización de Toribio de Mogrovejo, segundo arzobispo de Lima, figura central de la Iglesia en el virreinato y gran impulsor de las reformas tridentinas. En un resumen no matizado, podríamos decir que cada congregación influyente buscaba un santo propio.
No era un gesto meramente devocional. Se trataba de afirmar modelos de santidad que potencialmente podían reflejar la identidad, la misión y el prestigio de cada familia religiosa. Los franciscanos enfatizaban, por ejemplo, el celo apostólico y la pobreza evangélica, los dominicos la pureza mística y la ortodoxia doctrinal, los jesuitas la labor intelectual y la promoción educativa, el clero secular la figura del obispo pastor y reformador. En este escenario nada era irrelevante. El más mínimo detalle podía inclinar la balanza en Roma, desde un milagro documentado con precisión hasta la coherencia entre el modelo de santidad y las necesidades de la monarquía católica. Los procesos eran largos, costosos y profundamente políticos. El primer santo de América no solo encarnaría un ideal religioso, sería también un símbolo del poder de su orden y un emblema de legitimidad colonial. Por eso la disputa por la primacía fue tan intensa, que Rosa de Lima alcanzara la canonización antes que Solano no fue un hecho secundario, marcó un cambio de paradigma. La primera santa americana no fue un sacerdote misionero de origen europeo, sino una mujer, terciaria dominica, que representaba una espiritualidad íntima y penitente, cuya figura ejercía, ya en vida, un enorme poder simbólico. Por una serie de factores, entre los que resalta el cambio de legislación sobre la canonización bajo el papado de Urbano VIII, los postuladores franciscanos vieron así retrasado el éxito de su proceso, y Solano, a pesar de su temprana fama y de los testimonios extraordinarios sobre su cuerpo, quedó relegado durante más de un siglo. En ese cruce de tensiones entre órdenes, modelos de santidad y visiones del cuerpo y del alma, cobra especial fuerza el tema de la presente comunicación. A primera vista, los relatos sobre la transformación del cuerpo de Solano de moreno a blanco, tras la muerte, podrían parecer un detalle pintoresco o secundario dentro de un proceso más bien vasto y complejo. Sin embargo, lejos de ser anecdóticos, estos testimonios, sumados a otro que enfatizaremos aquí más adelante, se convirtieron en un recurso simbólicamente cargado. Aportaban a la construcción de su imagen como santo universal y al mismo tiempo intervenían en la competencia por definir qué significaba ser santo en las Indias a través de la pureza de cuerpo, pureza de alma, pero también color de piel. Si atendemos a los testimonios recogidos en el proceso diocesano de canonización de Solano, encontramos un elemento que a primera vista podría parecer también anecdótico, pero que, al mirarlo con mayor detenimiento, se revela como altamente significativo: el cambio en el color de su piel. Los médicos que certificaron su muerte declararon que su cuerpo, antes moreno y marcado por la enfermedad, se volvió, abro comillas, más blanco que la nieve. Cierro. En la tradición católica, el cuerpo del santo ha sido siempre un lugar de revelación. Los estigmas, la incorruptibilidad, los olores fragantes, la luminosidad de la carne, todos eran signos visibles de una pureza interior. En el caso de Solano, ese blanqueamiento post-mortem condensaba dos dimensiones al mismo tiempo. Por un lado, el signo de la salvación espiritual, de la transfiguración gloriosa del cuerpo, y por otro, la inscripción de ese signo dentro de un orden colonial, en el que la blancura estaba asociada al prestigio, al poder y a la jerarquía social. Ahora bien, aquí emerge una paradoja sugestiva. A Solano se le quiso presentar como el alter Franciscus, es decir, como el otro Francisco, siguiendo la lógica según la cual San Francisco de Asís había sido llamado el alter Christus, el otro Cristo. Sin embargo, si acudimos a la primera biografía compuesta por Tomás de Celano, encontramos una descripción muy precisa del santo de Asís que voy a citar. Tenía la tez morena, los ojos negros, la barba y los cabellos también negros, el rostro alargado y la voz clara y vehemente. La morenez de la piel del santo de Asís no fue nunca un obstáculo para la construcción de su imagen universal. Al contrario, fue transmitida como parte de un retrato físico que subrayaba su humanidad concreta. En el caso de Solano, en cambio, los hagiógrafos se empeñaron en subrayar que tras su muerte,
la piel se le había tornado blanca. Esta insistencia de varios testigos en el proceso diocesano marca una distancia con respecto al modelo italiano. Mientras el santo medieval podía ser exaltado sin necesidad de negar su tez morena, en el contexto colonial la blanquitud se volvió un requisito simbólico de su santidad. Obviamente hay que notar que entre ambos casos median 4 siglos de distancia. En el siglo XIII europeo, la descripción de la morenez de Francisco de Asís no generaba fricciones porque no se inscribía en un sistema racial jerarquizado como el que se consolidó después en el mundo colonial. Para la Lima del siglo XVII, en cambio, el color de la piel ya estaba cargado de significados sociales y políticos. La geografía de Solano se inscribió en ese marco. Lo que en Asís fue relatado sin reservas como un rasgo físico, en Lima se convirtió en un elemento a ser transformado sobrenaturalmente. Pero ¿cómo voy? 6 minutos. 6 minutos. Gracias. Uno de los aspectos más llamativos del proceso de canonización de Solano es la convergencia de testimonios muy distintos entre sí. No se trata de una construcción unilateral de la orden franciscana. Más bien, sacerdotes, entre ellos muchos jesuitas, religiosos, mujeres laicas, soldados y marineros, coincidieron en que, tras su muerte, el cuerpo del fraile no solo conservaba calor y flexibilidad, sino que además había adquirido una blancura inesperada, mayor a la que había tenido antes en vida. La repetición de este motivo en voces tan heterogéneas obliga a sospechar, por lo menos, que más que una anécdota piadosa, se trata de un argumento simbólico cuidadosamente transmitido y reconocido como signo de santidad. Fray Francisco de Mendoza, religioso franciscano, insistió en que el cuerpo de Solano exhalaba buen olor, que su carne era como seda y suave como algodones, y que se había tornado más blanca que en vida. Su testimonio es relevante porque proviene de un miembro de la misma orden, pero además porque conecta directamente la blancura de la carne con la eficacia espiritual de sus reliquias, capaces, según él, de vencer las tentaciones de la carne. Diego Álvarez de Paz, rector del Colegio Jesuita, aporta otro matiz. Hombre de formación académica sólida, lo describe como varón de gran penitencia y caridad, y subraya la blandura y el calor de sus miembros después de muerto. El hecho de que un jesuita confirme rasgos similares añade peso intercongregacional a la percepción de Solano como santo. Sus palabras permiten ver qué se esperaba de un santo en la Lima del 17. No solo virtud interior, sino también señales físicas extraordinarias. Doña María de Ortega, una mujer laica, introduce una voz distinta. Describe a Solano sirviendo a una leprosa con ternura y humildad. Lo relaciona con milagros vinculados a sus reliquias y resalta su capacidad taumatúrgica. Su testimonio prueba que la recepción de Solano no fue solo clerical. Mujeres y familias lo integraron íntimamente a su vida cotidiana, legitimando experiencias concretas e interpretándolas en clave doctrinal. En ella el poder del santo se manifiesta tanto en curaciones como en gestos de misericordia. Hernando de Yebra, marino, testimonia sobre la travesía en la que Solano prefirió quedarse con los tripulantes en peligro antes que salvarse. Su relato conecta la virtud heroica en vida con la convicción de que, después de muerto, se le atribuían milagros. Es un testimonio interesante porque proviene de una persona escasamente religiosa, ajeno al mundo conventual. Fray Francisco de Otárola ofrece quizá la afirmación más explícita y contundente. Su cuerpo, dice, recobró carne y tomó un color blanco, hasta el punto de que del rostro de Solano se podía sacar un hombre enteramente blanco. La frase revela la operación simbólica en marcha: armonizar la fisonomía de Solano con la de un miembro de un estamento específico. La diversidad de las fuentes es tan reveladora como el contenido de sus relatos. En este entramado se inscribe la frase atribuida a Solano en su lecho de muerte, dirigida a su enfermero negro donado: en el cielo serás blanco y no negro. La expresión puede leerse
en muchos registros, pero quisiera poner énfasis en dos de ellos. Entre los múltiples testimonios recogidos en la fase diocesana del proceso de canonización de Francisco Solano, quisiera poner énfasis, como he dicho, en ese testimonio de Antonio Donado. Donado, es decir, un hombre libre de ascendencia africana que había dedicado voluntariamente su vida al servicio de la orden. El 4 de noviembre de 1610, apenas unas semanas después de la muerte del fraile, Donado relató bajo juramento una frase que Solano le habría dirigido en su lecho de muerte: «En el cielo serás blanco y no negro». La proximidad temporal de este testimonio al fallecimiento de Solano le otorga un peso especial. No estamos ante una reelaboración tardía, sino ante una memoria fresca y probablemente literal. En boca de un testigo afrodescendiente, la frase condensa planos que difícilmente pueden separarse: la promesa cristiana de la salvación y la lógica colonial que identificaba la blancura con pureza y superioridad. El contexto histórico refuerza este trasfondo. Apenas 4 años más tarde, en 1614, un censo ordenado por el virrey Marqués de Montes Claros registraba que alrededor del 44% de los habitantes de Lima eran de ascendencia africana. Solo una pequeña fracción aparecía legalmente clasificada como mulata, 744 personas en total, lo que muestra la precisión con la que el poder colonial tipificaba y subdividía las categorías raciales. Hago aquí eco al trabajo de Celia Cusen, que es referencia para el estudio de Martín de Porres. En ese marco, la condición de donado ofrecía a hombres libres de color una forma limitada de inserción religiosa, al tiempo que confirmaba su subordinación institucional. Que un donado negro aparezca como testigo en un proceso de canonización es ya una muestra de estas tensiones. Inclusión marginal, pero también visibilidad subordinada a un interés público. Como he dicho, la frase de Solano admite varias lecturas y desde muchos enfoques. Sin embargo, me gustaría rescatar dos. Solano, en clave espiritual, la frase de Solano responde a una tradición bíblica en la que la blancura alude a las vestiduras de los santos lavadas en la sangre del Cordero, Apocalipsis. En este sentido, Solano habría querido transmitir a su enfermero la certeza de que en el cielo toda distinción racial desaparecería. Sin embargo, en el contexto de la Lima colonial, donde el color de la piel operaba como un marcador social jerarquizado, la afirmación no podía ser neutral. Decir que en el cielo serás blanco equivalía a confirmar que la blancura era el signo por excelencia de la gloria y que el camino de salvación se debía narrar como un proceso de blanqueamiento simbólico. Este motivo no aparece aislado. Como hemos escuchado, hay otros testigos que confirman expresiones análogas. La paradoja, sin embargo, es evidente. El mismo Solano que, según el testigo Miguel Cannon, y el corpulento corpus hagiográfico solanista encabezado por Diego de Córdoba y Salinas se negó a subir al bote de salvamento en un naufragio para no abandonar a quienes quedaban a bordo, entre ellos numerosos africanos esclavizados, es recordado tras su muerte como un cuerpo blanqueado convertido en símbolo de una pureza racializada. En vida practicó una ética radical de solidaridad y en cambio en la memoria hagiográfica fue presentado como un cadáver santificado cuya blancura visible lo elevaba a paradigma de santidad. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Carlos Picone. Le damos la palabra ahora a la doctora Isabel Yaya Mackenzie. Muy buenas tardes. Ante todo, las gracias a los organizadores y las instituciones que han hecho posible este coloquio. Lamento mucho no haber podido estar con vosotros hoy día y también tengo el español un poco dormido, entonces disculpas por cualquier error de mi parte. Voy a compartir mi pantalla. Bueno, en esta ponencia me voy a enfocar sobre el argumento central de un proyecto colaborativo que estoy iniciando con una colega antropóloga, la doctora Laura Cletti.
Las investigaciones archivísticas y los análisis están en curso, por lo que por el momento no me aventuraré a presentar los datos. Sin embargo, me pareció interesante en un coloquio sobre la historia de la Iglesia en el Perú plantear para el debate las principales líneas de la parte histórica de este proyecto. Se trata, por decirlo rápidamente, de desplazar nuestra mirada sobre la evangelización y la elaboración de una religiosidad católica temprana en el Perú, más allá de una dicotomía que durante mucho tiempo ha opuesto, por un lado, a los misioneros y a las autoridades cléricas eruditas, descritos como los productores e inspectores del dogma, y, por otro, a los gentiles, a las poblaciones indígenas percibidas como destinarias, más o menos pasivas, de un saber y unas prácticas dictadas desde arriba. De hecho, hasta aproximadamente la década de 2000, la historia de la primera evangelización del mundo andino se ha centrado principalmente en dos grandes temas. El primero se refiere a los debates que agitaron el clero regular sobre los métodos de conversión, en particular sobre la cuestión del ritual y la traducción de los conceptos y textos fundamentales del catolicismo. El segundo tema se refiere a la puesta en práctica de los ideales tridentinos, y también a la campaña de extirpación de idolatrías. Bueno, en la mayoría de los trabajos que han abordado estas cuestiones, los misioneros y los doctrineros son los principales agentes de la difusión del cristianismo. Frente a ellos, las poblaciones tributarias, reducidas a la condición de indios, habrían resistido el adoctrinamiento del invasor, perpetuando de forma clandestina las prácticas de sus antepasados prehispánicos. Recién esta visión de la cristianización del Perú se ha ampliado. Varios trabajos prestan ahora una mayor atención a lo que los historiadores denominan los intermediarios imperiales, es decir, los intérpretes indígenas, las lenguas, los ladinos y otros auxiliares de la administración y de la Iglesia, incluidos los buracas, es decir, todos aquellos individuos que han desarrollado la capacidad de mover entre las diferentes esferas del mundo colonial, el sector dominado y el dominado. Y eso gracias a su dominio lingüístico y burocrático. Sin embargo, esta historia ofrece una visión binaria de la agencia religiosa de las personas de acuerdo a sus asignaciones identitarias. Indudablemente las relaciones de poder que se constituyeron en la situación colonial han polarizado los repertorios de acciones de los unos con los otros. Pero, por un lado, como sabemos, las políticas dictadas por la corona y la Iglesia se aplicaron de manera muy diversa en el territorio andino y, en particular, en el mundo rural que nos interesa. Y por otro lado, como ha demostrado Juan Carlos Estenssoro en su libro del paganismo de la identidad, los documentos coloniales que denuncian y describen ciertos movimientos de subversión indígena, como Taquión y ciertas idolatrías, no son relatos empíricos que deban leerse al pie de la letra. Un análisis detallado de las motivaciones y de los discursos de los actores sociales demuestra que los denominados indios elaboraron su
propia lectura de la doctrina y configuraron su propia liturgia, sin por ello cuestionar los fundamentos del cristianismo. Por ello propongo matizar el panorama demasiado binario de la historia de la cristianización que opone eruditos españoles a novicios indígenas, examinando el papel de las cofradías de indios de naturales, originarios, como actores de pleno derecho en la configuración singular de la religiosidad andina temprana. Bueno, los estudios sobre las cofradías del virreinato del Perú han tenido un cierto auge en la década de los 80, que se ha ido apagando con el tiempo. Sin embargo, en los últimos años se ha producido un renacimiento. Gracias, y es importante subrayarlo, a la catalogación y la valorización de los fondos, esos archivos en el Perú. Bueno, esos archivos indican que las cofradías son asociaciones religiosas de laico, Miguel ya lo mencionó, fundadas bajo la advocación exclusiva de un santo o del Cristo o de la Virgen en sus múltiples variantes, y cuyo modelo fue importado de la península ibérica. Se establecieron inicialmente en los centros urbanos. Creo que en Lima fue por primera vez en 1539, bajo el impulso de las órdenes religiosas. Se extendieron en el mundo rural tras la implantación de las reducciones, instauradas por el virrey Toledo en las décadas de 1570, pero aplicadas de forma diversa en el territorio. El modelo urbanístico y administrativo de la reducción impulsó así la catequización y la liturgia en el mundo rural, pero no solo gracias a la implantación de parroquias y de doctrinas, sino también gracias a la llegada de las cofradías de indios naturales y originarios. Ellas, desde las dos últimas décadas del siglo XVI, se convirtieron en protagonistas de la implantación de los ideales tridentinos entre las poblaciones reducidas. Su historia, sin embargo, ha permanecido un poco al margen de la historia de la Iglesia oficial. Esta marginación se debe, me parece, en parte, a la atención que los investigadores han prestado a su dimensión corporativa, más que a su función espiritual. Los primeros estudios pioneros sobre las cofradías buscaban principalmente demostrar que éstas se habían sustituido a las estructuras sociales y económicas de las comunidades prehispánicas. Sabemos, sobre todo gracias a los trabajos precursores de Olinda Celestino y de Albert Meyers, que estas asociaciones fueron instrumentos de acción económica y política a escala local. De hecho, la mayoría de las monografías que se les han dedicado han destacado, con toda razón, su formidable capacidad para crear y mantener la solidaridad económica y la asistencia mutua entre el cofrade. Su independencia material permitía financiar los gastos del culto, sermones, vísperas, dotes, misas para los difuntos. De hecho, si bien las cofradías de indios estaban generalmente bajo la tutela de los párrocos, estos, por su parte, dependían de ellas en el plano económico.
Los fondos de las cofradías también permitían socorrer a las víctimas de terremotos, de epidemias, prestar asistencia a los necesitados y por esa razón, para algunos historiadores, las cofradías habrían proporcionado a las poblaciones colonizadas espacios sustitutivos de las instituciones nativas que han sido desmanteladas por las autoridades coloniales, permitiéndoles conservar la gestión de los bienes comunales y hacer frente a las presiones económicas de la colonia. Pero este interés por los mecanismos de resiliencia de las poblaciones nativas no debe hacernos olvidar su capacidad para asimilar las normas y valores del orden colonial y producir otros nuevos mediante procesos de acumulación. Y tampoco debe hacernos olvidar la dimensión esencialmente espiritual de las cofradías. Estas asociaciones tenían la obligación de celebrar con grandes muestras de devoción la advocación bajo cuya protección se ponían sus miembros. Estas manifestaciones de la fe se expresaban en el transcurso de la fiesta asignada a la ocasión, pero también durante las profesiones de las fiestas más importantes del calendario litúrgico, como el Corpus Christi, y en ceremonias de piedad, misas, vísperas y rezos de aniversario. Los estatutos de las cofradías subrayan además el carácter fastuoso y ostentoso con el que debían realizarse los cultos. También en la iglesia parroquial o en capillas propias, las cofradías tenían que cuidar a la imagen de su advocación, lo que suscitaba competiciones arduas entre cofradías, pero también entre las autoridades internas de estas asociaciones, mayordomos, para realizar las parafernalias más espléndidas. Por último, más allá del mantenimiento del fasto de la liturgia en algunas ocasiones específicas, las cofradías también debían velar por la vida religiosa de los cofrades, asegurándose del bien cumplimiento de sus obligaciones cultuales y de su virtud. Algunos estatutos estipulan incluso la naturaleza de los sentimientos que los cofrades debían manifestar hacia su santo patrón. El historiador francés Pierre Duviols ya afirmaba hace más de 50 años que las cofradías disponían de suficiente autonomía como para desarrollar por sí mismas, aguijoneadas por la emulación recíproca, una actividad de proselitismo y de extirpación. Duviols menciona al respecto al jesuita José de Acosta, para quien las cofradías eran perseguidoras de la idolatría y borracheras, y gracias a las cuales, desde las últimas décadas del siglo XVI, se descubrieron varios movimientos idólatras. Pero el papel de esta institución fue especialmente importante en la Sierra Central y en el sur andino, donde hemos concentrado nuestro estudio. Parece que hay varias razones que explican este arte. Por un lado, una política activa por parte de los jesuitas de crear nuevas cofradías en los pueblos de la región donde los visitadores habían cumplido su misión. Y por otro lado, las consecuencias paradójicas del quiebre gradual del sistema de reducciones y doctrinas que provocó el abandono de estos lugares por parte de los indios tributarios
y la desintegración de la autoridad clerical sobre grupos definidos de fieles. En este sentido, comparto la hipótesis planteada por Alan Dustin en su libro El Quechua, donde él sugiere que, como consecuencia de este colapso, las funciones de los curas y sus tenientes estaban siendo asumidas por las cofradías indígenas. La finalidad formal de las cofradías era organizar y financiar el culto de un santo específico y ofrecer sufragios por sus miembros difuntos, pero también llevar a cabo funciones catequéticas y litúrgicas en ausencia del sacerdote. La multiplicación de estas cofradías se vio asistida por la notoria codicia de los doctrineros, puesto que ellos recibían pagos de cada cofradía por decir misa en sus días de fiesta. Al hacer esto, estaban devolviéndole el control sobre la catequesis y la liturgia cotidiana a agentes indígenas más o menos autónomos. Bueno, hoy día hace falta un estudio empírico que respalde esta hipótesis. Esto es lo que propongo realizar en este proyecto, centrándome en la figura central del cura. En los pueblos indígenas y en las zonas rurales, los jefes nativos participaron activamente en la fundación y el desarrollo de las cofradías, porque la legitimidad de su cargo se basaba de manera primordial en la demostración de su capacidad como buenos cristianos. Doctora Isabel, disculpe, le quedan 5 minutos. Vale. Por lo tanto, en actuar ante los ojos de todos, según los preceptos de la Iglesia. A este propósito, el trabajo de la doctora Elfie Guillot lo ha demostrado muy bien. Pero también pudieron existir tensiones entre los caciques y los mayordomos de las cofradías. Por lo tanto, un estudio combina el análisis de varios registros de archivo. Primero, las constituciones de las cofradías de indios y la composición de su territorio para comprender la implicación de las autoridades nativas en estas instituciones. Luego, las prescripciones puntuales mencionadas en estas instituciones que orientan las manifestaciones públicas de la fe. También los registros de donaciones, especialmente testamentarias, de los caciques principales a favor de determinadas cofradías, y finalmente las acciones perseguidoras de las cofradías. Por ejemplo, en las denuncias de desórdenes de conducta o conductas desviadas, como son las relaciones ilícitas que pueden implicar a los curas o a los caciques, la idolatría, el culto de los antepasados, simplemente denuncias de la mala ejecución de los ceremoniales. Todos estos documentos nos informan sobre las percepciones locales de la devoción cristiana. El objetivo, como mencioné en la introducción, es restituir una imagen más precisa del papel de las cofradías en la elaboración de la religiosidad latinoamericana, ya no al margen de la historia del cristianismo hispanoamericano, sino como agente en toda regla de su elaboración. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Isabel. Y finalmente le damos la palabra a la doctora Lucía Querejazo. Gracias. Buenas tardes. ¿Cómo puedo pasar mis diapositivas, Pierre? Ay, control. Gracias. Muy amable.
Buenas tardes. Para empezar quisiera agradecer a la organización. ¿Se me oye? Sí. ¿Aquí más? ¿Aquí está mejor? ¿Aquí está mejor? Después se van a arrepentir. Mentira. Tengo un PowerPoint, por favor. Perfecto. Muchas gracias. De nuevo arranco a los organizadores, a Carlos y a Miguel por este agradable encuentro en el que podemos realmente compartir diversas perspectivas, además a lo largo de un marco temporal tan amplio que permite entablar también hipótesis de trabajo que nos permitan salir un poco de los a veces estrechos marcos que nos ponemos en las disciplinas. Mi presentación, Rosarios Relacionales, diseminación y apropiación del rosario en la población andina colonial, parte del interés que surgió en mí de entender cómo empiezan a aparecer los rosarios y cómo son estos usados por la población andina colonial, es decir, la población principalmente indígena, pero también cómo los religiosos los usan como medios de conversión, evangelización o lo que fuera. Esto fue el detonador para mi interés, y es que en las constituciones sinodales del Obispado de La Paz de 1739, y les invito a que nos traslademos a la audiencia de Charcas, a la ciudad de La Paz, al sur del lago Titicaca. En estas constituciones sinodales, que son el fruto de la visita pastoral del obispo Agustín Rodríguez, realizadas el año previo, en 1738, a través de su hermano, el visitador don Diego Rodríguez, se generaron una serie de observaciones, como corresponde a cualquier visita pastoral, y que en este caso, en su capítulo 6, reza de la siguiente manera, y voy a leer mi PowerPoint mismo. En el día del santo o santa de devoción especial de algún pueblo, se practica llevar una mujer, hincarse de rodillas ante algún hombre eclesiástico o seglar, según se dicta su inclinación, y llevándole un rosario en la mano, le pide que se le ponga al cuello. De esta diligencia resulta parentesco de compadrazgo, y de los afectos a que aspira el autor diabólico, que por medio de una santa reliquia consigue el fin de despreciar esta y actuar su malicia. Esta indicación se encuentra junto con otras observaciones que se encuentran en las constituciones y que sentencian una serie de prácticas asociadas a diferentes objetos de la cultura material religiosa, evidentemente que está circulando evidentemente en los pueblos del área rural. Y es que estas disposiciones son relativas a lo observado en el campo. Entonces, a mí me interesó esta disposición en el correlato con el programa iconográfico de la iglesia de Caquiaviri, que es la que yo he investigado principalmente, que está a unos 90 kilómetros al este de la ciudad de La Paz, y en la que sobre la cual voy a entonces hablarles en esta oportunidad. Entonces, esta disposición es muy particular, porque claramente nos está hablando de unos usos del rosario que distan un poco de lo que idealmente se buscaba con los rosarios. Es decir, el colgarse el rosario como un collar, casi, se generaría una relación de compadrazgo que es fabuloso, porque las relaciones de compadrazgo en el mundo andino son muy intensas y son básicamente la generación de familias y de redes, entre comillas pongo clientelares porque es tal vez un término no adecuado, pero sirve para un poco darse una idea de cómo esto puede generar vinculaciones mucho más allá de lo espiritual. Entonces, la disposición obviamente advierte de este peligro y atribuye la práctica al diabólico, al autor diabólico, porque esto forma parte de una muy extendida demonización de las prácticas heterodoxas que viene probablemente desde Acosta. Entonces, ¿qué pasa con la iglesia de Caquiaviri?
La iglesia de Caquiaviri, que se encuentra, como les decía, a unos 90 kilómetros de la ciudad de La Paz, fue fundada, creemos, porque no existe no ha sobrevivido documentación, en la década de los 60 del siglo XVI por los franciscanos. En ese caso en ese momento se la fundó como Nuestra Señora de la Concepción de Caquiaviri, y por lo tanto la imagen, la advocación mariana que corona el templo, que es la que ustedes están viendo, es la de la Inmaculada Concepción de María. Por lo tanto, la imagen nos muestra a la Virgen de pie, con las manos en posición de oración sobre su vientre y con la corona. Ahora, no sé si pueden ver, si se ve en mi foto, pero ella lleva un rosario hasta acá. ¿Sí lo ven? Bueno, entonces, eso es un problema, porque esto no se debería hacer. Lo que parece pasar con cotidianidad, porque como ustedes pueden ver, esta es una imagen que actualmente, o sea, la foto es de hace unos 5 años, a la Virgen, como a tantas otras de nuestras vírgenes, son de vestir o las han convertido de vestir si no lo fuesen de inicio. Y entonces le cambian los vestidos en su fiesta y demás, pero además, como sucede en otras vírgenes, que se les cambian las joyas y se le añaden alhajas, en este caso se le pone un rosario más. Este gesto genera obviamente preguntas a sabiendas de que el uso de los rosarios entre la feligresía indígena de los pueblos de la zona, del Obispado de La Paz, está generando relaciones de compadrazgo. No estoy diciendo que se convierta al ponerle el rosario a la Virgen en comadre de quienes le han puesto el rosario, porque en todo caso la imposición o la relación se construye de la forma inversa. Es la persona eclesiástica la que genera el compadrazgo al como que poner el rosario. De todas formas, aquí lo que me llama la atención es que existe una devoción a la Virgen del Rosario y al no tener una imagen de la Virgen del Rosario, simplemente convierten la imagen que tienen. Ahora bien, en la iglesia de Caquiaviri, que tiene un programa iconográfico espectacular, existe este lienzo maravilloso. En este lienzo podemos ver a la devoción del Rosario, que está representada en la parte superior izquierda, aquí, donde la vemos como debe ser. La Virgen del Rosario siempre tiene al niño, por si les sirve como que la indicación iconográfica. La Virgen del Rosario siempre tiene al niño, es decir, solo tener el rosario no la convierte en una Virgen del Rosario. Deriva de una tradición, de una supuesta aparición a Santo Domingo de Guzmán, en que la Virgen le hace entrega del rosario. Digo supuesta porque esto es una situación bastante contestada en su momento por diferentes órdenes, precisamente porque los dominicos se quieren apropiar del rosario y pues, bueno, tuvieron más éxito que otras órdenes, vamos a decir. Entonces, en el lienzo lo que ustedes pueden ver son 2 escaleras, una blanca a la izquierda que dirige hacia la Virgen del Rosario y una roja a la derecha que dirige hacia Cristo. Todo esto está enmarcado en torno a la devoción del rosario, que es el salterio de los momentos de la pasión de Cristo, que están representados en los marquitos de rosas que rodean. Esto es una ventana, lo que pasa es que le he puesto una cosa negra para que no los enceguezca. Y entonces es una composición bastante particular porque tiene elementos de una iconografía tradicional del rosario, como ser los medallones de rosas que remiten al salterio original, la presencia de la Virgen del Rosario y también otras que vamos a ver entonces ahora. En el caso específico de la escalera blanca que dirige hacia la Virgen del Rosario, ascienden diferentes santos y que se extiende por encima de una pequeña escena del purgatorio abajo, aquí, no sé si ven, y por encima de miembros de la Orden de Santo Domingo encabezados por el propio fundador. Esta composición remite inicialmente a la promoción de esta advocación mariana por parte de la Orden y de la devoción al rosario mismo por la Orden. Esta devoción se promovía como un medio por el cual se podía requerir la intercesión de la Virgen para las almas del purgatorio. Sin embargo, para el caso de Caquiaviri, vemos que esta devoción está ejemplificada además con estas otras 2 escenas. Entonces permítanme que vuelva atrás para que ustedes vean cómo es el lienzo entero.
Entonces, aquí abajo hay otras 2 escenas grandes. A la mano derecha, aquí detrás mío, está el triunfo de la Eucaristía. Perdón, tengo que mirar bien. Aquí está la Eucaristía, el triunfo de la Eucaristía, también en una iconografía tradicional. Y en este lado es de lo que les voy a hablar a continuación. Entonces, aquí estamos. Lo que vemos ahorita es un lienzo que no sigue una iconografía conocida, repetida en ningún otro templo. Eso desde ya es una cuestión extraordinaria, porque la pintura colonial en los templos religiosos que tenemos y que ha sobrevivido sigue patrones muy claramente marcados, porque es una herramienta importante de evangelización, pero también de construcción de relaciones que van mucho más allá de solo de la devoción. Entonces, en este caso lo que vemos es, por un lado, una escena de una misa, que es una misa en el pueblo de Caquiaviri, y podemos ver en primera fila, arrodillados frente al cura, a punto de recibir la comunión, a los españoles que viven en el pueblo de Caquiaviri. Caquiaviri era cabeza de provincia y por lo tanto ahí era el asiento del corregidor de la provincia, lo cual era un problema porque eran los más complicados del pueblo, eran los españoles. Y por detrás y en medio de ángeles, fíjense, está la feligresía y los miembros de la comunidad del pueblo indígena de Caquiaviri. Entre esos miembros vemos cómo van saliendo aquí vemos que van saliendo estos miembros de la misa, como comentando acerca de lo que habrán escuchado, y todos ellos llevan rosarios. Utilizando además una bastante particular composición, que es de la que vengo hablando, vemos cómo esta misa local se funde en una escena de un milagro muy raro y que no se representa casi nunca, que es toda esta escena de acá. Este es un milagro, se llama Milagro de la doncella Alejandra, y es un infortunado episodio en el cual una doncella fue sometida por 2 hombres que querían robar su nobleza, diremos. Ella se defiende y la matan y la decapitan, como pueden ver ahí atrás. La tiran a un pozo, tiran su cuerpo y su cabeza a un pozo que en este caso está representado como un río, y a los días, pasan varios días, pasa por ahí Domingo de Guzmán, Fray Domingo de Guzmán todavía, y la cabeza le habla. Y entonces él se detiene al lado del pozo y la cabeza flota hasta la altura del rostro de Santo Domingo y se confiesa ante Santo Domingo. Entonces es uno de los ejemplos que se toma como la devoción a la Virgen del Rosario y al Rosario pueden permitir una confesión post-mortem y una salvación sin confesión. Entonces aquí solo, porque es un tema muy grande, pero quiero hacer referencia a la importancia de la confesión como medio de conversión y salvación en el mundo andino, que trabaja mucho Gabriela Ramos en su texto, en su libro, y a quien le he seguido los pasos de cerca en el mío propio, y que en el caso de la iglesia de Caquiaviri se convierte en una especie de hilo conductor de todo el programa iconográfico. Por último, en esta misma escena verán ustedes que a un ladito se representa otra escena que también es una escena local, y lo que nos está mostrando es lo que yo considero que es un milagro local. Gracias a la devoción de la Virgen del Rosario, esta mujer declara filiación indígena por su vestido claramente marcado como textil indígena. Ella aparentemente muere. Se la ve muerta en la parte de abajo con la cabeza sangrante. Y entonces pareciera, es mi interpretación, de que tiene una muerte accidental, que se cae en el campo. O sea, piensen, esta es gente que en Caquiaviri es un pueblo que vive principalmente del pastoreo, y entonces están caminando todo el tiempo por el campo y caerse no es nada del otro mundo. Y por lo tanto, morir sin confesión es algo muy frecuente. Ante lo cual la devoción del Rosario ofrece una solución inmejorable. Entonces, así visualmente se enfatiza que esta devoción especial en la feligresía local estaba
entre ellos muy afianzada, pero si la asociamos esto que estamos viendo visualmente con la indicación de la Constitución Sinodal, con la Constitución Sinodal, vemos que el rosario no solo es una devoción que está asociada a la salvación, sino también a las redes y a la consolidación de la comunidad como tal en la vida cotidiana, es decir, que esta devoción trasciende lo que fuese, digamos, estrictamente religioso. Por último, y aquí ya entro en la parte que está más en progreso de mi trabajo, la obra del dominico Juan Gobi o Johannes Gobi es probablemente la fuente a partir de la cual este tipo de escalas de virtud se empiezan a diseminar. La obra pertenece al siglo XIV, pero fue recién publicado en el siglo XV en Alemania, en el contexto de las primeras cofradías del Rosario fundadas por los dominicos en Alemania y que son el meollo el origen de las cofradías del Rosario en Europa. Mi interpretación y mi propuesta es que este texto es un ejemplo de cómo la Orden de los Dominicos promovió su doctrina relativa al Rosario y la Virgen del Rosario a través de imágenes y de narraciones como la de los Exempla, porque el libro de Gobi y su escala Celli tiene que ver con que la escala a Dios está sembrada de estos santos, porque esta iconografía de la escalera o la escalera de Job, por ejemplo, no es nueva, pero la escalera de Job está sola, está vacía. Estas escaleras están repletas, entonces he estado años intentando descifrar por qué estas escaleras estaban repletas. Y entonces ahí me he encontrado con este texto y me sorprende la gran como cercanía, la cercanía que tiene el texto con la imagen visual, lo que nos habla de una clara estrategia por parte de los dominicos, que son quienes diseminaban el texto de Gobi, como caminos al cielo, finalmente. Esto finalmente se enmarca en el privilegio que tuvo entonces la Orden de los Dominicos de administrar las cofradías del Rosario en todo el orbe católico. Esto es un privilegio que se les otorgó en el siglo XVI, fue ratificado por Pío V, en el contexto del triunfo de la batalla de Lepanto, atribuido a la Virgen de la Victoria, que eventualmente se convirtió en la Virgen del Rosario, que no me parece un dato menor, pero no tengo tiempo para desarrollar esa idea. Y que en este lienzo que se encuentra en el Templo de Santo Domingo en Cusco podemos justamente observar. En el lienzo lo que vemos es a la orden registrando en algún texto, en algún libro, mejor dicho, la repartición de rosarios entre una feligresía muy grande. Esto a los pies de la Virgen del Rosario, que está representada, como les decía, en esta rodeada por estos medallones con las escenas de la Pasión de Cristo, que son los misterios del Rosario, y que nos muestra el uso de los rosarios como medios de auxilio para las almas en el purgatorio. Entonces, así, de esta manera, visualmente, porque las otras fuentes todavía las estoy buscando, la orden se planta en el mundo andino diciendo: nosotros tenemos el privilegio y la exclusividad de la diseminación de los rosarios. Y esto es muy complicado de plantear porque, como ustedes pueden ver en muchos cuadros, y estoy segura que se encuentran en los estudios de todas las diferentes órdenes en todos los diferentes siglos, que los rosarios están por todas partes. Entonces, que vengan estos señores y digan: nosotros somos los diseminadores exclusivos, es muy fácil de cuestionar. Sin embargo, su discurso institucional es ese. Y si bien el rosario mismo es muy difícil atribuírselo solo a ellos, porque además esta exclusividad está disputada, para empezar, en Europa, evidentemente la difusión de la Virgen del Rosario y la devoción de la Virgen del Rosario sí es exclusiva de la Orden de los Dominicos. Por lo tanto, así la Orden exhibirá a través del lenguaje visual su autoridad y propiedad de la devoción y la diseminación del Rosario. Gracias.
Muchas gracias, doctora Carejasu, y gracias a los expositores también. A continuación abrimos espacio para las preguntas del público. Hacemos un bloque de 3 o 4 preguntas y luego las responden en bloque. Sí, el micrófono, por favor, si nos pueden ayudar. Sí. La última exposición me lleva a una reflexión, y es justamente al inicio de la evangelización el papel tan importante que tienen los dominicos. Porque en realidad la iglesia del Perú se funda en Cusco. Sí, así es. Y el primer obispo del Perú va a ser un dominico, Valverde. ¿no? Valverde. Y cuando ya se funda Lima, también vamos a tener como primer arzobispo de Lima, ¿no? A otro dominico, ¿no? A Jerónimo de Loaiza. ¿Qué reflexión podría hacer al respecto, ¿no? ¿Contesta, tío? Reunimos 3, 4 Ya. preguntas y para responder en bloque. ¿Alguien más? Ahí. Gracias. Para Carlos, en principio la ponencia muy interesante y me remitió un poco a experiencias o a, digamos, discursos similares que existen en otras confesiones cristianas, específicamente, por ejemplo, a la que se desarrolla en el libro de Mormón, en la tradición mormona, en la que hay toda una historia sobre cómo los lamanitas, por ejemplo, que eran previamente morenos, de pronto cuando aceptan la fe cristiana, milagrosamente se blanquean, ¿no? Se vuelven blancos. Claro, la iglesia mormona, digamos, últimamente ha metaforizado, digamos, ese relato, pero es interesante cómo ese relato, así como otros que he escuchado en el trasfondo evangélico, en el que, por ejemplo, se interpreta el castigo de Noé como, a los hijos de Noé como, digamos, el origen de la distinción de las razas en el mundo, ¿no? Entonces, son discursos que nacen efectivamente en contextos coloniales que por un lado son producto de ellos y a la vez los reproducen. Entonces, mi pregunta concreta sería, uno, tal vez hablar un poco más de ese contexto, porque no sé si es un caso excepcional o es un caso que podría abrirnos las puertas a una, digamos, una realidad no suficientemente todavía analizada, en el sentido de cómo en el propio discurso religioso, de manera explícita aparentemente en este caso que has analizado, se desarrollan este tipo de discursos en los que no sé, la doctrina, la teología se racializa, y además eso termina reproduciendo el discurso racista que efectivamente estaba en el sistema colonial. Cerramos el primer bloque con una pregunta aquí de Lili. Pues mira, precisamente mi pregunta también va un poco en el hilo de la de Juan Fonseca, acerca de, para Carlos también, bueno, antes felicitaros a ambos, fascinante, me he quedado alucinada con las imágenes que nos has mostrado, el tema del rosario, y te voy a preguntar una cosita, pero en relación al tema este de la blancura, yo tengo una pregunta, cuando le dice en el cielo serás blanco, ¿es literal? O sea, ¿serás blanco literal? ¿O va con esa connotación? O sea, es muy difícil de interpretar, obviamente, yo sé que aquí es el último peldaño del último peldaño del último peldaño. Sin embargo, allí somos iguales. Es decir, yo quiero creer que Dios no ve el color de la piel. Y espero que Francisco Solano también lo viera de esa manera, ¿no? Y por otro lado, también me parece sumamente interesante, por ejemplo, en el caso de Nicolás de Ayllón, cómo no se blanquea, es decir, interesa conservar sus rasgos indígenas, pero hay un argumento político. Es decir, si hacemos a un santo indio, el resto de los indios que andan en idolatrías y andan desencaminados van a ver a un congénere suyo y van a querer entrar por la puerta del cielo. Es decir,
de qué manera este blanqueamiento me parece fascinante. Me parece, como dice Juan, que se deberían ver otros paralelismos, otras, ¿no? Ahondar en si hay más casos, si está dentro de esta excepcionalidad. Muchísimas gracias. ¿Alguna pregunta más? No. Son dos preguntas. Quisiera una para Carlos, con respecto al tema del blanqueamiento, ¿no? Estaba pensando en esta cuestión, no conozco mucho al santo de serás blanco cuando estés en el cielo, Solano. ¿no? Sí, Francisco Solano. Pero estaba pensando mucho, también a raíz de ayer, las cofradías de negros, etc. Estaba pensando en cuanto acciones simbólicas que hacen vigente tradiciones religiosas amplias, como las del Señor de los Milagros. ¿Quiénes pintan al Señor de los Milagros? ¿No son negros o eran blancos o estaban desteñidos con lejía? El tema es este. Hay toda una cuestión muy valiosa de ver cómo lo simbólico de lo blanco, de lo puro, está tamizado demasiado por hacer preponderante un color. Sin día no hay noche, sin noche no hay día. Y no tiene ningún sentido una cosa de ese tipo. Y la otra cosa que quería añadir, ¿no? Claro que hubo mucho ataque a el hecho de que fuera Juan Diego, un indio, pedido por la morenita, la Lupe, Guadalupe. ¿De qué color era? ¿Blanca o estaba desteñida, con lejía? No. Entonces, quizás yo estoy hablando ahora un poco en fastidio con el tema, ¿no? La otra cosa, ya dije lo de negros, pintores del Señor. No eran cualquiera, eran bien negros, ¿no? Pero eso no se usó ni se trabajó. Esto es para la pregunta para Carlos, y me parece valiosa la pregunta que hace Carlos. No crea usted, Carlos, que no valoro la pregunta que usted trabaja, al contrario. Ahora, la otra pregunta que tengo es sobre los usos del rosario. A mí me parece muy importante el título, porque son la pregunta en relación a las dinámicas de lo colectivo que puede hacer el rosario. Yo creo que hay que quitar un poco el tema de quién es propietario del rosario. Me importa un bledo, ¿no? Para la gente indígena tampoco les importa, claro. ¿Ya? Pero lo que quiero decir, y que me parece muy interesante, en la pintura que nos muestra, hemos visto mucho la pintura de la escalera blanca, que se va para arriba. La escalera roja es la de Jesús resucitado que baja. Ahí hay otro tipo de connotación, hay otro tipo de riqueza, donde si ve a los que están abajo, la separación que sí vemos cuando vamos al campo y estamos en las capillas de indígenas, siempre está separado hombre de mujer. En esas pinturas no está tan clara la separación. En la primera parte, donde están los que llamamos mistis acá, o sea, los blancos, ¿no? La separación no es tan clara, pero donde están los indios, tampoco. Es raro. Entonces, creo que sería muy interesante, bueno, están curas, ahí el problema curas y monjas es que siempre creen que están en el cielo y ya, pero para los indígenas no es tan simple. Si logra bajar ese resucitado, está bajando donde están los humanos, ¿no? Ahí hay otro sentido
y otra posibilidad de encontrar un sentido, como usted dice en el título, colectivo, ¿no? Que creo que ese es el trabajo que tenemos, no en el pasado solo, en el presente. Quizás por eso me apasiono y lo peleo. Nada más. Cerramos ahí y respondemos. Volvemos otra vez. Gracias, muchas gracias por el comentario. Evidentemente, los comentarios. Justamente mi indagación me está llevando a, o bueno, es algo que creo que todos los presentes sabemos, que efectivamente el primer religioso que empezó a hacer el ejercicio de evangelización empieza en Cusco de forma institucional, diremos. Y sí, es un dominico. Y esa prerrogativa que tuvieron, y la prerrogativa que tuvieron especialmente de ser los gobernadores de la provincia de Chucuito, es para donde va mi trabajo, porque es ahí donde ellos fueron amos y señores, y por lo tanto es un caso también bastante particular para analizar. Y evidentemente después de Cusco viene lo demás, por eso había incluido ese lienzo que está en el Coricancha, porque es un cuadro raro, aunque tal vez no sé qué. No hay cuadros así, yo busco mucho cuadros, no hay cuadros que muestren con tanta claridad esa apropiación del rosario. Y evidentemente no se puede pues uno apropiar, y eso era algo muy discutido. Si uno lee, por ejemplo, las recomendaciones que se hacían a los misioneros jesuitas que trabaja Corina Gramatke, es que todos lleven rosarios y que tengan muchos, y por supuesto no está... no todo pasa por el filtro de los dominicos, pero esa es la narrativa que ellos construyen, y eso es lo que a mí me parece interesante. No necesariamente es un reflejo de realidad, es un reflejo de su deseo y su ansiedad y obviamente ahí hay tensiones de poder, y como sabemos en la provincia de Chucuito va a generar muchos problemas reales, muy reales. Y solo voy a aprovechar que tengo el micrófono para sumarle a los comentarios a Carlos, porque me parece genial. Yo que ando buscando cuadros y he mirado más infiernos de los que uno quisiera mirar, y más purgatorios sobre todo. En los purgatorios todos son blancos, y en los infiernos son, bueno, como todos están teñidos medio de rojo, también son todos medio iguales, y yo sé que todos estamos buscando encontrar negros e indios en los purgatorios e infiernos, pero les digo, es muy raro y aparecen en el siglo XVIII en algún que otro cuadro, pero me parece como un punto más para las respuestas de Carlos. Bueno, agradezco la posibilidad de seguir en este tema. En realidad yo no finalicé bien porque no quería robar tiempo a los demás ponentes cuyas ponencias, la verdad, generaron mucha expectativa en mí, a Miguel Valerio, Yaya, Lucía, Isabel Yaya Mackenzie. Entonces, la verdad es que me da unos minutos para concluir esto y cerrar mejor, no digo bien, pero mejor. Anne Twyman ha demostrado que la blancura operaba en la América colonial como una categoría aspiracional, moralizada, casi inalcanzable en lo jurídico, pero codiciada como horizonte social. Butcher ha subrayado la centralidad de la limpieza de sangre como mecanismo de diferenciación espiritual y social. Stoller y Cooper recordaron que la dominación colonial producía sujetos ambiguos, incluidos pero marginales. Van Dusen mostró cómo los afrodescendientes fueron gestionados en espacios de cuidado y control como el Hospital de San Bartolomé. Y finalmente, Valerio, aquí presente, Miguel con nosotros, nos invitó a considerar la agencia religiosa de los afrodescendientes en las cofradías, lo que permite leer a Donado, el testimonio del enfermero que ha sido el centro de mi comunicación, no solo testigo o pasivo, sino como partícipe en la construcción del imaginario religioso de su tiempo. Además, tuvimos el lujo de abrir este coloquio internacional con la ponencia de Celia, en la que mostró el caso de dos mujeres afrodescendientes que abren ciertamente muchas perspectivas de estudio.
Así que agradezco a quienes han tomado la palabra para dirigirme preguntas. Gracias, Juan, por esa perspectiva interconfesional. No sé cómo llamarla en este momento, porque hay que abrir esos espacios de paralelismos, de correspondencias, para que esto no quede aislado intraeclesialmente. Gracias también, Liliana, por esos aportes siempre finos y sólidos, solventes, que nos animan a pulir nuestras presentaciones, la verdad. Y Laura también, que nos hace sentir que es verdad, son testimonios históricos que, bueno, me dirijo a un público mayoritariamente de historiadores o con esa fascinación por la historia. Bueno, uno tiene que aprender también a tomar cierta distancia de los documentos, lo que uno lee y de lo que uno le gustaría leer, ¿no? Muchas veces no hay esa correspondencia, pero es verdad. Después uno lo lee en clave de retrospectiva y se fija en que muchas de las taras que tiene nuestra sociedad hoy pues no son aisladas, sino que tienen una raíz profunda, ¿no? Muchas gracias. Listo, teníamos un par de preguntas más, ¿sí? Sí, para la profesora Lucía, quería preguntar sobre todo acerca de cómo, cuál era la posición de los dominicos frente a la manera en que los indígenas asimilaban esta devoción, este culto al rosario, porque justamente los dominicos se caracterizaban por ser la orden quizás más intelectual y que ponía bastante atención a la pureza doctrinal. Entonces, justamente por eso surge todo un debate en torno a si a los indígenas se les debería o no utilizar los sacramentos. Hay todo un debate en torno a la confesión de los indígenas. Entonces, básicamente es eso, ¿no? ¿Qué certeza o qué o qué idea tenían, o si se puede saber, ¿no? Que tenían los dominicos frente a cómo los indígenas, si los indígenas comprendían correctamente el punto al rosario, ¿no? Gracias. ¿Eso es todo? Sí, eso fue todo. Gracias. Gracias por la pregunta. Lamentablemente no tengo fuentes para responder. Me encantaría poder responder a tu pregunta porque me parece esencial justamente entender si están tan enfocados en controlar esto es porque quieren que además el rosario se rece de una forma concreta y diferente a como la rezaban otras órdenes, ¿no? También es conocido el rosario de San Antonio de Padua, que tiene otra forma y otra forma de rezarlo. Entonces, en ese esfuerzo que ellos tienen por introducir y plantar este único rosario, se ve lo que muy bien señalas de este interés por la pureza doctrinal. Sin embargo, hasta donde he encontrado, no he encontrado nada que nos hable de estos episodios, porque esto es bastante raro, esto que me he encontrado de que el visitador se encuentre con que están haciendo estas cosas. Probablemente la población lo ocultaban, estas prácticas, porque seguro les han debido decir, hey, eso no está bien.
porque además hay otras en estas constituciones que son muy simpáticas, que después les puedo contar, pero que no tienen que ver con rosarios. Lo único que he encontrado, pero no es nada llamativo tampoco, es que al menos Meléndez en la Crónica de la Orden sí se congratula mucho, como pues Meléndez es muy autocongratulatorio, de lo diseminado que está el rosario y las cofradías. Entonces, igual ahí hay un tema de que no se ha trabajado suficiente la orden, y no se ha trabajado suficiente la orden en el ámbito rural, más allá del problemático caso de la provincia de Chucuito, en el que, como las denuncias son tan nefastas, también se han convertido en un velo que es difícil de trascender y de ver a la orden un poco más allá de eso. Gracias por la pregunta. Buenas, felicitaciones. Lastimosamente no puedo escuchar todas las ponencias, pero por lo que he escuchado en esta última parte, quería hacer, primero, mencionar, o sea, brevemente, porque tampoco tengo clara la cita, pero más o menos 3 textos, ¿no? Uno, La tiranía del Inca, premio Copé, que cita a su vez Historia General del Perú, algo que Garcilaso, o sea, cita de Atahualpa. Siempre se dice que en Historia General del Perú, o sea, en los comentarios reales critica mucho a Atahualpa, pero en esa segunda parte, que es póstuma además, él, o sea, en el momento de la captura de Atahualpa, o sea, hace una reflexión bien interesante, ¿no?, sobre la presencia del rey y de la iglesia. O sea, de acuerdo a lo que le responde a los conquistadores en ese momento, ¿no?, antes de que comience la captura. Entonces, básicamente lo desarma al tema de qué tiene que hacer el rey acá. Y bueno, la religión, más o menos, algo así, ¿no? Por eso te estoy mencionando el texto. O sea, bueno, quizás, pero el detalle está, si Nicolás Ayllón o un indígena alcanzaba la santidad, ¿qué sentido tenían los privilegios de los españoles o de algunos criollos? O sea, digamos, esa es una pregunta que creo que debería reflexionarse, ¿no? O sea, ¿qué sentido tiene? Porque por ejemplo, en Buscando un Inca se menciona eso, ¿no? Había una santa blanca, un santo negro, pero al indígena no. Pero creo que quizás, sobre todo en el caso de la costa, con el caso de Nicolás Ayllón, sí había esa posibilidad, pero creo que era un tema político. Y también esa idea de aspiracional, yo siento que, o sea, va a ser un poquito chata la observación, pero es como los publicistas ahora, ¿no? Que te ponen un modelo y ellos creen que ese es el modelo que todos deseamos. No necesariamente, sino que simplemente es que te lo ponen ahí, es los que manejan el poder porque ellos viven de eso. O sea, hoy en día ahorita mismo la gente o los modelos blancos ahorita están en crisis porque saben que con esto de YouTube y todo lo demás ya han perdido un monopolio y hay una crisis ahí. Entonces, pero claro, estamos viendo, claro, estoy diciendo, como te digo, me parece un poco, lo estoy bajando un poco el tema. Pero claro, es interesante además ver, por ejemplo, en los arcángeles, ¿no? Los arcángeles tomaban de los indígenas, tenían las garras, todo eso, pero muy estilizado y con una belleza occidental, pero le ponían el rostro occidental. Pero tomaban los signos o los símbolos que tenían los indígenas. Tú lo ves en los museos, ahora creo que van a ir al museo acá del Arco. No sé si tendrán todavía esas figuras, ¿no?, indígenas, las garras, las alas, todo eso que lo tenemos desde antes. Simplemente se apropiaban de eso, le ponían el rostro muy estilizado, muy hermoso de los arcángeles. Y ya es todo un tema también de investigación que ya Ramón Mujica lo explica mejor, ¿no? Pero creo que también habría que pensar eso, ¿no? O sea, yo digo que eso, que todos aspiran a ser como yo, y eso mantiene mis privilegios. O sea, los privilegios, claro, que se han mantenido quizás en algunas áreas y en otras ya se han perdido, ¿no? Bueno, una observación, gracias. Listo. Una última pregunta con Lili, por favor, que sea breve y puntual. Que va muy relacionada con lo que justamente le preguntaron sobre el uso del rosario. Bueno, fascinante lo que expones y efectivamente, ¿no? Creo que conecta muchísimo con la de Carlos cuando nos estaba señalando las órdenes competían, a ver quién tiene el santo más primero, a ver quién... y apostaban, ¿no? Era a veces como una apuesta y a veces perdían. A veces apostaban por personas como Ángela de Carranza y se iban a garete. O sea, había también que saber por quién apostabas. Y en el tema concreto del uso del rosario, ¿ahí has encontrado o en alguna pintura o en alguna referencia escrita acerca de si la población indígena
tergiversaba o usaba de alguna otra manera no adecuada el uso del rosario, porque me está viniendo a la cabeza, por ejemplo, el retrato, las monjas capuchinas que vienen desde España, este famoso retrato de Velázquez, de esta monja que venía con un rosario y cada vez que había problemas en el barco, ella tiraba una cuenta del rosario y las aguas se calmaban. Un marinero contrae escorbuto o está a punto de morirse, se come una cuenta de rosario y también se cura, ¿no? Entonces era como este rosario multiusos. Saber si también hay este sincretismo, se le está dando algún uso especial al rosario. Gracias. Muy breve, por favor. Y ahí cerramos, ya no tenemos espacio. Recontra breve, después del café o antes del café. Mire, yo siento una cosa bien especial. Ayer uno de los ponentes, Rolando, hablaba de que Vaticano II, pero antes no hemos visto. Yo recuerdo mucho, yo estudié en el colegio antes de Vaticano II, ganas. El tema es este, había ya no me acuerdo, pero rezaban el rosario, ¿no? Y no sé si Gabriela Ramos sabía, no se le comentó, has hablado de Gabriela, también le tengo bastante ley, pero mi tema con respecto a esto es cuánto el tema de usar el rezo del rosario tiene todo un proceso histórico y también una carga de sentido de acuerdo a la historia. Y no necesariamente tiene que ser un rezo de la modernidad del rosario. Es antes de la modernidad del rosario o de cómo se rezaba en la modernidad antes del Vaticano II, la gente fue considerando ese rezo relacionado a la vida. Y eso es poco estudiado, poquísimo. Y habría que ver cómo trabajar esa dimensión. No quiero interrumpirte más, pero gracias. Me interesa mucho. Gracias. Evidentemente el rosario primero nace como una cosa popular y de ahí y eso está un poco estudiado en Europa, pero tampoco es mi súper especialidad, pero eso sí puedo decir. Y cortito con lo que preguntas, Lili, aparte de esto que es muy particular de hacerlo del compadrazgo, las autoridades indígenas de la provincia hasta el día de hoy lo siguen usando. O sea, esto es común. Y lo que sí hablé con Gabriela Ramos, ya que la trae a colación del tema, es que sí se pedían para hacer los rosarios algunas cuentas especiales. Ni ella ni yo sabemos por qué, son cuentitas que venían de Panamá, pero de ahí eso te abre la pregunta de con qué se hacen y si tal vez las cuentas de los rosarios tienen también algún chiste, al menos en el mundo andino, porque sí sé que para Europa, especialmente en las mujeres, en las religiosas que viajan, como Jerónima de la Asunción y demás, hacen cositas con sus rosarios, porque es el objeto que tienen y la forma de relacionarte con otros pueblos cuyo lengua no entiendes, que no van a leer tus textos, son también los objetos y las imágenes. Entonces ahí, pero podemos seguir charlando. Muchas gracias. Listo, muy bien, hemos llegado a la parte final de esta mesa. Agradecemos a la doctora Lucia Crejazo, al doctor Carlos Picone y a quienes nos han acompañado también por el Zoom, al doctor Miguel Valerio y a la doctora Isabel Iyaya. Los invitamos a quedarse porque viene la mesa 8. Antes pueden disfrutar del café que nos está esperando afuera. En realidad aprovecho que tengo el micro porque el café está programado para las 6:30, precisamente porque la mesa 8 es dinámica, se va a también trabajar con un video, así que va a haber ciertamente un interés permanente. Gracias. Gracias, Miguel. Gracias, Isabel. Gracias, Piero. Gracias a ustedes, ha sido un placer y espero poder ir en persona pronto.